iglesia, que es para venir a orar por nosotros mismos, pero sobre todo por los demás. ¿Por qué seguimos sin trabajo y nos quejamos que no se nos visita cuando tenemos un tiempo maravilloso con Dios de 6 a 8 de la noche, en la cual no oramos solos, sino que oramos con la ayuda, el apoyo, el respaldo del resto de los hermanos de la iglesia? Estamos tremendamente enfermos, estamos con tremendos problemas personales o familiares, pero no venimos a buscar el poder que hay en la oración. A veces Dios me dice, no vayas a verlo, y soy malinterpretado, hermano, como pastor, como un pastor que no visita la iglesia. He corrido ese riesgo, pero a veces Dios dice, no, déjalo, estoy trabajando con él, estoy trabajando con ella. Quiero que un día se vuelva un pobre en espíritu y reconozca que el único, todo suficiente soy yo, y venga a buscarme a un culto de oración. A veces usted se va a poner del lado de aquel que le dice, es que ese hermano, los hermanos no vienen, no me buscan, no me apoyan, no me ayudan. Pero hermana, antes de que me juzgues, dile, ¿y por qué no vas al culto de oración? ¿Y por qué no te congregas con regularidad? ¿Por qué no le dice usted eso a ese hermano o hermana que usted ama mucho y que siente compasión por él, porque la iglesia y los pastores no le ayudan? ¿No te has dado cuenta que no se congrega? ¿No te has dado cuenta? A lo mejor tú tampoco vienes al culto de oración y no te has dado cuenta que estamos orando por él, estamos orando por ella, porque no tiene trabajo, porque están enfermos, porque están en problemas. Visítanos y te vas a dar cuenta que ese hermano, esa hermana, sí lo amamos, estamos orando y intercediendo por él. Ven y visítanos los viernes y te vas a dar cuenta que en realidad sí estamos siendo verdaderamente hermanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, hermanos. Entonces, ¿por qué mi oración no es poderosa? ¿Por qué estoy orando por mi pareja? ¿Por qué estoy orando por mis hijos? ¿Por qué estoy orando por esto? ¿Por qué estoy orando por lo otro? Y no pasa nada. ¿Por qué es ineficaz mi oración? ¿Por qué está falta de poder? ¿Sabes en qué terminamos? En dejar de orar. Como la oración no funciona, como no hay respuesta, dejo de orar. Yo te invito a que lo primero que hagamos, yo también lo he hecho, es buscar si hay inmundicia, si hay sulfato, si hay sarro que no permite que el poder de la oración fluya eficazmente y provoque cambios y haga milagros en mi vida y en la vida de los demás. Aquí la situación problemática es que cuando uno no sabe, cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno no es responsable de ella, en un sentido, ¿verdad que sí? Pero ya cuando se nos enseña la palabra de Dios, tenemos la obligación de creerla y de ponerla por obra. Si alguien no quiere escuchar esto porque no está dispuesto a hacer lo que la Biblia enseña, más le valdría no estar aquí o cerrar sus oídos. Porque en el momento que se nos dice que hay que hacer, estamos obligados a hacerlo. Y estamos obligados a enseñar a otros también a hacerlo. Entonces vamos a limpiarnos de nuestras inmundicias, hermano, para que haya poder en nuestra oración. Amparito dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Y los demás? Ahí hay un niño por allá que, aleluya. ¿Y los demás? Santo es el nombre de Jesús. Vamos a limpiarnos de nuestras inmundicias. La primera inmundicia, primer bloqueador que impide que nuestra oración sea eficaz y pueda mucho, son los pecados que no confesamos. El pecado siempre será una barrera. ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Muy bien, como un 10% de la iglesia. Bueno, los 10 mandamientos son leyes protectoras para nosotros. Nos ponen límites. Si uno los desobedece, uno vive en pecado. Oiga, hermano, pero nomás son 1 y 2. Bueno, la Biblia de usted y la mía dicen
que con uno que violemos de los 10 mandamientos, ya quebrantamos con eso todos los demás mandamientos. Por eso la necesidad de Jesús. Pecado es hacer algo que la Biblia o Dios prohíbe que hagamos. Eso es pecado. Pero también pecado es no estar haciendo algo que la Biblia manda que hagamos. Todos los 10 mandamientos y los cientos de mandamientos que se desprenden de esos 10 fueron diseñados para que cualquier hijo de Dios, bajo cualquier circunstancia, los pudiera cumplir si ama a Dios y ama su palabra y cree que los consejos de Dios son lo mejor. Cualquiera. Nadie, sincero y honesto, puede decirle a Dios: este mandamiento no lo puedo cumplir. Eso no es verdad. De otra manera, Dios sería injusto entonces, o Dios sería un dictador, y no es ninguna de esas dos cosas. Todo consiste en que amemos su palabra y le digamos a Dios: ayúdame a cumplir esto que tú pides en tu palabra. Amo sobre todas las cosas tu sabiduría. Amo sobre todas las cosas lo que tú me aconsejas hacer. Ayúdame a lograrlo, y la ayuda viene. En cuanto Dios vea que a alguien le importa lo que él piensa y lo que él dice, Dios se inclina para echar la mano. Entonces nuestra oración puede ser eficaz y muy poderosa si primeramente empezamos a trabajar con el pecado, la maldad, con la desobediencia que hay en nuestra vida, con la indiferencia que mostramos hacia los mandamientos de su palabra. Muchas veces no nos importa lo que Dios mande. Pensamos que nuestra sabiduría, que la manera en que estamos haciendo las cosas es lo mejor. El pecado no confesado es probablemente, hermanos míos, el más grande bloqueador o el más grande asesino de nuestra vida de oración. Vayamos al libro de los Salmos. Esto está bien claro en el Salmo número 32, del 1 en adelante, hasta donde este salmo tiene que ver con lo que estamos estudiando. Pero también está bien claro en el Salmo capítulo 66. ¿Alguien trae versión moderna? No me gustaría que las trajeran, pero si alguien la trae, ¿me puede leer lo que dice el Salmo 66, 18? Necesitamos la versión antigua para poder estar unidos y para poder tener una perspectiva más clara, más cercana a lo que Dios dijo en los escritos originales de la Biblia. Salmo 16. ¿Alguien trae versión moderna? Adelante. ¿Perdón? ¿Qué salmo les dije? Sí, es ese, 66, 18. Estoy luchando mientras estoy predicando, estoy peleando, hermanos. Gracias, hermana Amparito. ¿Entendieron? ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué está diciendo David ahí? ¿Quiere decirlo otra vez? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto de mirar a la iniquidad tiene que ver con el hecho de que seguir persistiendo en el mismo pecado. En ocasiones fallamos, nos arrepentimos y nos esforzamos para no volver a caer en los mismos errores. Pero en ocasiones sabemos, estamos desobedeciendo ese aspecto de la palabra. Y nuestra vida es así, volvemos a cometer los mismos errores. Vemos las consecuencias de los errores, seguimos mirando en esa situación, seguimos cayendo en lo mismo. ¿Qué está diciendo David? Si mi corazón si hubiera seguido inclinando a pecar de la manera en que yo lo estaba haciendo, mi oración no hubiera sido escuchada por Dios. Me atrevo a asegurar que es la principal barrera para que Dios no responda a nuestras oraciones. Como Dios siempre nos va a escuchar, en ese sentido Dios siempre oye todo, si no, no sería Dios. Pero nos referimos a escucharnos para atendernos y responder a nuestra necesidad. Dios quiere hacerlo,
Pero ¿cómo nos va a escuchar? Conocemos la Biblia, conocemos los mandamientos y no le creemos. Creemos en Dios que existe, pero no le creemos lo que Él dice. Es que Dios, mi situación me lleva a hacer las cosas de esta manera y desobedecer lo que tu palabra dice. ¿Qué le estamos diciendo? No eres tan sabio como Dios, como yo, Dios. Mi problema se va a resolver, y sí, muchas veces vas a resolver o voy a resolver yo mis problemas en base a mi sabiduría, desobedeciendo lo que Él dice que hagamos y haciendo lo que nos gusta hacer. Muchas veces nos vamos a redimir, pero créemelo, esa redención nuestra va a durar unas semanas, unos meses, tal vez años, y al rato vamos a caer otra vez en lo mismo, porque la única redención perfecta y eterna es la redención de Dios. Dios nos deja redimirnos. Sigue haciendo, hermana, sigue haciendo, hermano, sigue haciendo, Pastor Nelson, las cosas como tú quieres. Sí, vas a resolver tu situación. Estaba muy mal, ahorita gracias a Dios ya está mejor por lo que yo hice o lo que usted hizo. El gusto nos va a durar un tiempo y al rato vamos a caer otra vez en lo mismo. Un día Dios nos va a demostrar que sus mandamientos son más sabios que los nuestros. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos en deudas precisamente por eso, hermano? Porque hemos seguido nuestros caminos y nuestros pensamientos. Siempre diré que pecado es hacer algo que la Biblia prohíbe, pero también pecado es no estar haciendo algo que la Biblia dice que hagamos. Ahí en lo último, en lo segundo, es donde nos atoramos, es donde Satanás nos pesca. Y luego culpamos a Dios y nos enojamos con Él y dejamos de congregarnos y dejamos de orar y dejamos de estudiar su palabra, dejamos de compartir a otros nuestra fe, enojados con Dios, y creemos que lo castigamos. Dios se ha de reír muchas veces de nosotros, porque a Él no lo castigamos. Cuando tú dejas de congregarte y dejas de buscar a Dios, realmente te estás castigando a ti mismo. La principal suciedad que impide que haya poder en nuestra vida de oración son los pecados, los subrayo, los pecados no confesados. Aquellos que los seguimos haciendo y no los confesamos. Primera de Juan 1 da una promesa maravillosa. Creo que a este tipo de pecado se refiere el salmista David. Una mala noticia sería que viviéramos una vida de pecado no confesados. La buena noticia, hermanos, es que Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes han hecho oraciones que Dios no se las contesta? A la mayoría de ustedes Dios les contesta todas las oraciones, pero habemos pocos aquí, los que levantamos las manos, que Dios muchas veces no contesta nuestras oraciones. Una de las explicaciones es la que estamos viendo ahorita. Otra de las explicaciones es que tal vez estemos pidiendo cosas que nos van a hacer daño, que no nos van a permitir buscar a Dios, que nos van a desviar de la voluntad de Dios. Vamos a tener experiencia todos, aunque no lo reconocieron. La mayoría de los congregantes sí han orado y Dios no les ha respondido. Hay oraciones que Dios jamás las va a responder, pero hay una oración que Dios siempre va a contestar. La oración de aquel que dice: Dios, estoy desobedeciendo tu palabra, estoy violando tus mandamientos en mi vida. Dios, perdóname, me arrepiento con todo mi corazón, lávame con tu sangre preciosa, borra mis rebeliones, Señor, hazme limpio como la nieve. Esa oración Dios jamás la va a dejar sin contestar. No importa si fue adulterio, no importa si fue fornicación, no importa si fue un homicidio, no importa si fue una violación en una niña inocente. Si con sinceridad de corazón, arrepentido, ese violador le dice: Dios, perdóname, he asesinado 100 personas a sangre fría, he metido 50 en un bote con ácido para deshacerlos y que no quede nada de ellos. Dios, me arrepiento de mi pecado, perdóname.
Lávame con tu sangre, oh Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, el orgullo no nos deja confesar y reconocer delante de un Dios vivo, omnisciente, que la falla está en nosotros y no en Él. No nos deja el diablo, hermanos, confesar nuestros pecados. Reconoce que estás equivocado. Reconozcamos que fallamos, que nos equivocamos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios no deja de ser santo. Dios no deja de ser justo cuando perdona los pecados de un asesino. ¿Es tuya, hija? Díganme por qué Dios no deja de ser justo cuando perdona a alguien que metió a 50 cuerpos en un bote de ácido para deshacerlo. ¿Por qué Dios no deja de ser santo? ¿Por qué Dios no deja de ser justo cuando perdona tal magnitud de crimen? Cuando perdona a una mujer adúltera y le dice vete y no peques más. ¿Por qué Dios no deja de ser santo y justo? ¿Por qué, hermano? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué Dios no deja de ser santo y justo cuando perdona al más vil pecador, al más grande de los pecados? Porque hubo uno que pagó por ellos. La paga del pecado es muerte, hermano, pero Él murió en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso jamás aceptaré y aprobaré la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Jamás aprobaré que alguien nos corra a un pecador arrepentido, ya lavado con la sangre de Cristo, del vil pecado que él cometió y nos enteramos. Nunca aceptaré, estaré de acuerdo que con actitudes me lo vuelvan a correr. Nunca. Porque si entró por esa puerta con un corazón arrepentido, ya siendo perdonado por Dios, ¿quién soy yo para decir este pecador que dice, que hace aquí? Así fue la actitud de aquel fariseo, ¿verdad? Si este verdaderamente fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Eso no es cierto. Esa mujer había sido pecadora. Ese hombre, esa mujer que tú conoces, que cometió un terrible pecado, ya Dios se lo perdonó. Ya la sangre de Cristo vino y lo lavó y lo dejó no como antes, lo dejó más limpio que antes. Dios me dio una bofetada con guante blanco en el retiro pastoral, hablando del hijo pródigo y hablando de gente que ha caído en adulterio, en fornicación, en drogas, de gente que se ha hundido, pero se ha hundido en serio en el pecado. Han ido a Jesús y Jesús los ha perdonado, los ha lavado con su sangre, los ha redimido, hermanos míos, los ha restaurado, los ha vuelto a levantar. Y nos recordaron que al que se le perdona mucho, ama más de aquel que se le perdona poco. Nos jactamos, yo no he hecho pecados como ese vil pecador que adulteró, que robó, que ultrajó, que hizo el otro. Nos jactamos de eso. ¿Sabías que tú amas y yo amamos menos a Dios que aquella gente que se hundió hasta más no poder en el pecado? Y que ellos aman a Dios porque se les perdonó más.
Y como se nos dijo en el retiro, son gente que pueden llegar a ser maestros nuestros, gente que nos puede enseñar a amar a Dios a una profundidad que nosotros no lo hacemos porque se nos ha perdonado poco. Ese adúltero, en lugar de que lo desprecies, en lugar de que lo corras con tus actitudes hacia él, es alguien que ama más a Dios que tú y que yo, porque nosotros no hemos hecho eso. Y ese adúltero o esa adúltera pueden venir y a enseñarnos cómo se ama a Dios verdaderamente. Y nos creíamos mejor que ellos, ¿verdad que no? ¿Qué les falta para glorificar el nombre de Dios? Esto debiera de motivarnos a decir: Dios, qué ciego soy. Gracias, Dios. Una cosa yo sé, que era ciego, pero ahora veo. ¿Ya lo ves como realmente es? ¿Verdad que tu percepción estaba torcida? La mía también, hermano. Gracias a Dios por ese retiro al cual Dios y ustedes me ayudaron a ir. Pude ir, hermano, y pudimos comer bien. Gracias, iglesia. Dios me sanó de un aspecto de ceguera que yo tenía. Pensé que yo era mejor que un adúltero. Nunca he adulterado, ¿no? Mi única novia, mi única esposa, mi única mujer. Y yo me creía muy grande porque sé de otros que traicionan a sus mujeres. Y yo me creía más grande que ellos. Cuando no, hermano. Ellos aman a Dios más que yo. Porque en la medida que se nos perdona, en esa misma cantidad nosotros amamos. Qué bofetada de guante blanco me dio Dios en el retiro. Era ciego y ahora veo. Entonces la confesión es vital. Hablo de un gran enemigo, de un asesino. Hablo de sarro, de inmundicia, de suciedad. Hablo de algo que bloquea, que impide que mi oración tenga poder. Los pecados no confesados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Y Dios no nada más, hermanos, está dispuesto a perdonar nuestros pecados, sino también a olvidarlos. ¿Quiere verlo en la Biblia? Vamos a Jeremías, libro del profeta Jeremías. Si fuéramos como Dios, perdonáramos y olvidáramos los pecados que cometen en contra nuestra, ¿qué paz habría en nuestra vida? ¿Qué armonía habría en el cuerpo de Cristo llamado su iglesia? Jeremías capítulo 31, versículo 34. Jeremías 31. ¿Qué versículos les dije? Sí, gracias, hermana Martita. Dice, ¿lo leemos juntos? Vamos. Todos juntos, tomen sus Biblias y leamos juntos. Los espero. Jeremías 31, 34. Todos leyendo este hermoso versículo. ¿Estamos listos? Y nos enseñará, otra vez. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bendito su nombre, aleluya, porque perdonaré la maldad de ellos. No habrá necesidad de que un hermano enseñe a otro hermano a conocer al Señor. Todos lo conoceremos por igual,
¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Las barreras que había para que tuvieran una relación conmigo y me conocieran ya no existirán. Dios está dispuesto a perdonarte, hermano. De veras, hermano, no importa. La Biblia solamente menciona un pecado imperdonable: la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Jamás digas, cuando esta hermana está aquí al frente, danzando, siendo tocada por el Espíritu Santo, hablando en lenguas, intercediendo, no digas: el Espíritu Santo no es el que está obrando ahí, es su carne, porque yo sé qué clase de mujer es. Nunca digas eso. No te metas hablando en contra del Espíritu Santo, no sabes. El Espíritu Santo se manifiesta, se mueve fuertemente en el cristiano cuando anda muy bien, cuando es un santo. Pero de igual manera el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta, ministra fuertemente al cristiano cuando anda muy mal, porque el Espíritu Santo es un ayudador. Ayuda al que anda en santidad, ayuda al cristiano carnal, al cristiano maldoso, lo ayuda con toda su fuerza, con todo su poder, porque quiere guiarlo a la verdad, porque no quiere que ninguno se pierda. Fuera de ese pecado, todos los demás pecados Dios los perdona. ¿Cuándo reconoceremos que esa persona ya se le perdonó su pecado? Ya fue lavado con la sangre de Cristo, ya fue vestido con la justicia de Jesús. ¿Por qué seguiremos siendo fariseos como aquel que dijo: esta mujer es pecadora? Dios no nada más perdona el pecado de nuestro hermano, también olvida el pecado que cometió mi hermano. Si cometieron adulterio en contra tuya, ya perdona y olvida. Ya no se lo sigas recordando. Ya se arrepintió. La sangre de Cristo lo lavó. Ya Dios no se acuerda de eso. Cuando tú se lo recuerdas a tu pareja con actitudes, con maltrato, con palabras, ¿sabes qué estamos haciendo? Metiendo la mano en la mar del olvido. Un lugar donde el diablo no puede meter la mano. Metes la mano y sacas el pecado de tu pareja que Jesús tiene ahí, lo sacas y se lo vuelves a mostrar. El diablo no puede hacer eso. No puede tocar la sangre de Cristo. No hagamos nosotros tampoco eso. Porque cuando Dios perdona, el pecado se va tras sus espaldas a la mar del olvido. No se lo recuerdes a la persona. Con el trato que le das, no lo trates como un vil pecador cuando ya no lo es. Al menos en eso que tú sabes. Si se arrepintió y lo confesó, la promesa es dejarlo limpio como la nieve, dejarlo como la blanca lana. Me gustaría que te estuvieras ya arrepintiendo de tus errores en ese sentido. Me gustaría, porque ese pecado también se te puede perdonar a ti. La oración es poderosa, ¿no? La oración impide que pequemos y el pecado impide que oremos. ¿Qué queremos? ¿Me prometen leer Salmo 32 en casa? Para poder pasar al siguiente bloqueador, la siguiente inmundicia. Adán y Eva son un ejemplo de pecado no confesado y por eso salieron de la presencia de Dios. ¿Cuál sería la historia de la raza humana si Adán no hubiera culpado a la esposa? Si Eva no hubiera culpado a la serpiente y hubieran dicho: yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. La historia sería distinta el día de hoy. Yo pensé que este mensaje los iba a bendecir. La falta de fe. La falta de fe bloquea el poder que hay en la oración. Acompáñenme a Santiago capítulo 1. Aleluya.
Ya ni les narro el de la viejita porque ya se los narré. Pero ejemplos puede haber muchos. Ya les narré la del trapecista, ¿verdad? Que tendió un cable grueso de edificio a edificio y se cruzó una vez, sin nada, sin esa famosa vara, ni nada, caminando sobre el cable 2, 3 veces, y luego gritó hacia abajo: ¡Eh! ¿Hay alguien allá abajo que crea que yo lo puedo volver a hacer otra vez? Alguien dijo: sí, sí lo creo. Ven, sube. Ese hombre tenía una carretilla ahí y le dijo: súbete a la carretilla y vamos a cruzar juntos el cable. Dijo: no, ¿no crees que lo puedo hacer? Sí, pero no. Así somos, ¿no? Dios, tengo fe en ti, que puedo caminar sobre el agua. Pues órale. No, ¿sabes qué? Siempre no. La falta de fe bloquea el poder que hay en la oración y la vuelve infructuosa e ineficaz. Por eso a veces Dios no nos contesta. Santiago capítulo 1. Versículo 5. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la fe tiene que ver con la confianza? No levantes la mano si no es verdad en tu vida lo que te voy a decir. ¿Cuántos realmente creen en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Tengo desde que me convertí, mi esposa lo sabe, me estoy esforzando por poner por obra ese versículo, y cuántos problemas he tenido en toda mi vida como cristiano. Primeramente, busca a Dios primero, lo demás Dios se encarga. ¿Verdad que no le tenemos confianza a Dios? No, mejor por si las dudas, mejor hago esto. ¿Qué tal si Dios me falla? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. De hecho, al final del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, dice que el Señor Jesucristo fue a Nazaret, pastor, a Nazaret, y no pudo hacer muchas maravillas ahí por causa, no que se le acabó él el poder, sino por la incredulidad de la gente. La substancia que Dios necesita, hermanos, para poder obrar en nuestra vida, se llama fe. La fe de Él y la fe nuestra. Y entonces las cosas se dan. Trabajemos con nuestra incredulidad. Dile a Dios antes de que te vayas: Dios, de veras, a partir de hoy voy a buscar primeramente tu reino, y lo demás voy a creer que tú me lo vas a dar si lo necesito. Voy a terminar ya con esto. Una muestra de falta de fe es esto: nos sentimos mal de algo, ¿a dónde corremos primero? Si nos sentimos mal de algo, un tremendo dolor en el hígado, muy fuerte, bien clavado aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A dónde vamos primero? ¿Con quién vamos primero? ¿Cuántos de ustedes, cuando están en una situación así, vienen y tocan el timbre y dicen: pastor, traigo un dolor clavado en el hígado, por favor, ¿podría orar por mí? Voy al altar, ándele rápido, vamos a orarle a Dios? ¿Cuántos hacen eso? ¿O cuántos primeramente van con un médico que no conocen? Y el médico les da un medicamento que no conocen.
y van a una farmacia donde está un farmacéutico que no conocen. Y ustedes aceptan ese medicamento que viene recetado por un médico que no conocen, de unos laboratorios químicos que no conocen, que se los vendió un farmacéutico en una farmacia que no conocen, y se lo tragan 3 veces al día. Porque han puesto la confianza. Y ya hasta después, si sigue así la situación, ya buscamos en oración y la ayuda de los hermanos para que oren por nosotros. En realidad no hay malos médicos, hermano. En realidad no hay buenos médicos tampoco, no existen. Porque por muy buen médico que sea ella, si Dios dice, no te sano, no te sano. Y si Dios dice que sí, aunque sea un chambón el médico, de todas maneras te sana. Y si fuiste sanada, espero que no le des la gloria y la honra al médico, sino a Dios. Gracias, hermano, por su atención. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase rápidamente de pie y démosle gracias a Dios.